bienvenidos a todos ustedes. Un gusto en encontrarnos nuevamente, nosotros aquí, desde Givatá, en Israel, para toda la comunidad latina, porque este es el programa justamente de todos los latinos e hispanoparlantes, y a nosotros nos gusta comentar y contarles todo lo que hacemos aquí en Israel para todos ustedes. Hoy tenemos un programa especial con un invitado muy especial, Gustavo Peretnik. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Gracias, José. ¿Cómo estás vos? Un gusto, porque hace mucho que estabas invitado y por tus viajes, tus libros, tu trabajo, no habíamos podido vernos. Placer. Hoy te recibimos con un decorado nuevo, sillones nuevos. Creo que son más incómodos que los anteriores todavía, pero en fin. No puedo comparar. Te damos la bienvenida. Bueno, indudablemente que la publicidad decía historiador, filósofo, educador, escritor. ¿Cuál es el mote que más te gusta? Mensch. Mensch. Un buen ser humano, si se puede, pero eso lo da el tiempo, no es un título. Sin duda, no. De todos modos, si te referís a mi trabajo, la dedicación que más me define creo que es educador, porque abarca todas las demás. Es decir, trato de traducir las áreas que vos mencionabas, las disciplinas, en cómo transmitir ideas que me parecen productivas, fértiles, que puedan entusiasmar a la gente y que sean justas de alguna manera. Hemos tenido suerte de conocernos en la vida ya hace muchos años, ¿no es cierto? Y te conocí como educador, pero también como disertante, porque venís no solo a la ley de Ranana, sino que a las veredas del libro, sino que sé que estás en tantos lugares diferentes y en tantos países, con lenguas diferentes, donde vas a dar tu pensamiento, tu idea y esas vará que tanto necesitamos en el Estado de Israel, ¿no? Es una tarea que me encanta, me gusta mucho poder compartirla con vos. La gente no sabe, pero tenemos en común una larga historia. Lo dejamos ahí para que cada uno vaya especulando. Y de todos modos, lo que nos une fundamentalmente desde aquí en Israel es que hemos traído nuestra actividad sionista desde la diáspora, y somos de aquellos que tuvimos el privilegio de poder continuarla con firmeza en la tierra de Israel. No a todos se les dio esa posibilidad, y a mí por mi trabajo de educador, que continúo aquí en la universidad, en escuelas, en comunidades, y ahora también en muchos países del mundo en donde puedo conocer a las comunidades que tanto necesitan una palabra de Israel que entusiasme, fortalezca. Tal cual, tal cual. Y te digo más, yo soy un seguidor tuyo, indudablemente, más allá de que te veo habitualmente y te sigo, para que vos veas que no miento. Traje algunos de los libros tuyos, porque me tenés que contar cuántos tenés en realidad. Léeme, Darwin, no sé, hay tantos temas que los he leído, no es que estén solamente en mi biblioteca. Me consta porque cuando hicimos algún acto de presentación de uno de ellos vos pudiste citar incluso. Te diré, depende de cómo cuentes, porque hay esta trilogía de pensadores que forjaron la civilización occidental que se puede considerar 1 o 3 libros, depende de así que alrededor de 15, pero se podrían ampliar o disminuir esas cifras. Ok, pero de estos libros, en total, ¿cuántos ya has escrito, Gustavo? Te digo, más o menos 15, depende de cómo los cuentes. Depende de cómo los cuentes, porque sos tan prolífico, pero hay uno en especial que quería destacar. Esto es para que la gente lo vea. Es el último libro que ha causado un revuelo. Vos estabas en Buenos Aires, en realidad, muy particular. Hace una semana atrás tuvimos 2 días del libro usado. La idea era que la gente venga y se lleve un libro y aproveche para saludarte, para compartir un momento. Y la gente, ¿qué preguntaba? ¿Llegó el libro, Gustavo? ¿Ya está el libro? ¿Ya lo trajeron? De todos modos no habría sido usado, porque no. Ahora hay algunos ejemplares en Israel, espero que vengan muchos más, pero decididamente no usados. Seguramente que la gente está viendo parte de tus libros, de toda tu obra, así tienen una breve idea de toda tu tarea, ¿no? Que realmente es increíble. Decime, ¿hay algo en particular que te guste? ¿Sos novelista, sos historiador? ¿Qué es lo que más...? Dijiste las dos que combinadas me atraen especialmente, porque la novela histórica es un género fascinante, en donde vas descubriendo dilemas y enigmas de lo ocurrido y estás tratando todo el tiempo de ponerte en lugar del protagonista para ver cómo reaccionó frente a esos dilemas, y es el motivo de Sabra también. La diferencia, primero, además de que es el último libro, tengo el privilegio de haberlo escrito
con nada menos que Marcos Aguinis. Esa es una pregunta, por ejemplo. ¿Cómo llegaste a coincidir con un hombre tan grande dentro de la literatura como es Marcos Aguinis, para que los dos se complementen y puedan escribir semejante obra, ¿no? Sí, el cómo es apunta a lo cronológico, te digo, fue para mí una sorpresa, porque almorzando en una oportunidad en la casa de Marcos, no hace tanto, hace diría alrededor de un año, le cuento acerca de la vida de Avshalom Feinberg, que es fascinante desde donde la mires, este joven que murió en 1917 y que creó esta red de espionaje para desalojar al Imperio Otomano de la tierra de Israel. Y le digo, para resumir a Marcos Aguinis, mira Marcos, yo no entiendo cómo este libro todavía no es lanzado desde Hollywood, esta vida, esta biografía. Y él, muy expeditivo, me contesta, bueno, pongámonos nosotros a escribirla ahora. Me acuerdo que le pregunté, ¿me estás proponiendo que escribamos un libro juntos? Exactamente. Y yo contesté muy espontáneamente, no sabía que hoy me ganaba la grande, porque realmente fue lo que sentí, el privilegio me acompañó todo el tiempo. Pero además la experiencia fue fascinante porque escribir de dos ya es de por sí una aventura, pero con Marcos Aguinis se duplica y mucho más. Ahora, si el cómo apuntaba a lo funcional, ¿cómo hacíamos? Bueno, uno escribía, le mandaba al otro para que lo estilice más, lo corrija, proponga, mejore. ¿Qué tarea? Volvía, una vez que pasaba 3 o 4 veces este proceso, después hacíamos todos los párrafos juntos, entramos en Skype durante algunas horas, los íbamos redondeando, y finalmente cuando yo viajaba a Buenos Aires... Yo creo que, te interrumpo porque creo que estamos viendo, creo que la gente está viendo en la pantalla, la presentación que se hizo en los cines de Buenos Aires, Marcos Aguinis, Gustavo Peretnik, Sabra, y el agradecimiento hacia vos que nos mandaste esto y lo pasamos simultáneamente para toda nuestra gente, todos los latinoamericanos. Yo creo que fue un privilegio realmente poder haberlo recibido, haberlo visto y saber que en Buenos Aires la gente lo veía en los cines y nosotros lo podíamos abrir desde nuestro mail de la Ley Ranada. Yo también lo recibí sorprendido. Yo no sabía que este corto estaba en los cines. Después produjeron uno más largo incluso, que creo que también tenés, porque yo ahora vamos te mando enseguida todo lo que... Sí. La verdad que se difunde todo, a pesar de que no tenemos tanta tecnología en nuestra ley, pero tratamos de difundir absolutamente todo, y si es tuyo, con más razón. Incluso vamos a ir viendo un poquito más adelante parte de una entrevista que tenés simultáneamente. No hace mucho justamente estaba viendo, no sé dónde, porque no me recuerdo, a Venegas Lynch, que justamente hablaba del libro. Este lo presentamos nosotros, también lo muestro aquí para que lo vean. Y bueno, explicó cómo lo había hecho, ¿no? Que vos le mandabas una parte. No, pero ahí fue muy distinto. Para mí también fue un gran privilegio ser coautor de Alberto Venegas Lynch en un tema que es eminentemente de él, como la autopsia del socialismo, con el que me siento plenamente identificado, pero en el caso era escribir junto a un especialista en la economía del tema. Pero el procedimiento fue muy distinto, porque con Alberto lo que hacíamos era, yo escribía, él me respondía, él escribía y yo le respondía, y ahí quedaba. Como es un ensayo puro, no es que uno después corregía en base de lo que iban diciendo. En cambio con Marcos era escribir juntos. Entonces uno escribía algunos párrafos y el otro corregía sobre los párrafos escritos. O sea, entre no era un diálogo. Entonces en las páginas de Sabra, salvo que alguien sea excesivamente sutil y conozca bien la obra de Marcos o la mía, no se reconoce quién escribió cada párrafo, ni mucho menos. Está bien estructurado, digamos, condensado para que resulte una obra a 4 manos. En cambio, en Autopsia del Socialismo está clarísimo porque dice qué parte va escribiendo cada uno. Cuando surgió la idea, ¿enseguida tomaste lo de novela histórica o pensaste en hacer una historia sobre Absalón Feinberg? Comenzamos como un ensayo. Avanzamos una cuarta parte en ensayo. Ajá. Lo que resultaba, por un lado, más fácil y por otro lado, más seco. Porque leer una historia, aun cuando le pongas toda la pimienta del caso, y aun cuando la vida de Absalom, insisto, es fascinante, leer su biografía
demanda mucha más exigencia del autor, porque ahí había que cuidar cada palabra que estuviera fundamentada bibliográficamente, y yo me ocupaba de eso. Ajá. En cambio, una novela abre todo tipo de compuertas y es mucho más rico el género. Más o menos sigo por la cuarta parte y ahí recibo un email liberador de Marcos que me dice, no, el nivel se llamaba, con signos de admiración, novela. Porque claro, estábamos siendo desafiados por, insisto, una vida de un hombre que encarnó el romanticismo en la tierra de Israel, en una época en donde todo era pantano y mosquitos, y él dedicó su vida a hacer reverdecer el desierto. No pudo ver muchos resultados, pero él, como hombre de la primera aliyá, estaba comprometidísimo con el destino del pueblo judío, y al mismo tiempo era un personaje universal, porque conocía muy bien la literatura francesa y había estado en la París de la Belle Époque siendo un joven. Entonces él pudo combinar todo esto, lo que permitía, casi pedía a gritos que fuera una novela. Qué increíble que pasaron tantos años hasta que a Gustavo se le ocurriera, este es un libro. Yo te diría que increíble que Absalom no hubiera sido recogido por muchos más. Hay alguna literatura escrita en inglés, no centrada en Absalom, en el Nili en general, o en la familia Aronson, muy poco. Pero te digo, es de esas biografías que tendría que haber inundado la vida cinematográfica. Yo tengo esperanza de que sea hecha una película, no solamente por la satisfacción de que un libro sea traducido a película, por supuesto que eso también es un incentivo, pero te digo fundamentalmente para recoger esta historia que de por sí solamente contarla es un alegato en defensa del Estado de Israel. Porque eso solo contra un imperio. No sé a quién te referís ahora con solo. Bueno. No, porque nosotros lo pusimos por Absalom. Te cuento mi duda de dónde viene. Y en un programa de radio de nuestro común amigo Shaul Oshberger, él me pregunta, ¿ese solo contra un imperio se refiere al Israel de hoy, no es cierto? La verdad que yo no lo había pensado, pero es una metáfora que le cabe perfectamente. Y es cierto, Absalom estaba solo al principio y era inimaginable que alguien con tanta perseverancia dijera, ¿sabes qué? Nos levantamos contra el poderío más grande que hay. Es como alguien en una pequeña islita del Caribe diga, yo voy a destronar al imperio norteamericano del planeta. Y empieza y lo logra. Una cosa increíble. Me hubiera gustado mucho, sinceramente te lo puse, haberte acompañado en la Universidad de Belgrano para la presentación. Contame, ¿cómo fue? Fue fantástico, primero que un auditorio muy grande que te asustó al principio, el auditorio Roca, no sé, creo que estaban 500 personas, una cosa así, y después se llenó en el momento en que empezábamos el acto. Estuvo el fundador y presidente de la universidad, el doctor Avelino Porto, quien nos presentó, conocía bien el tema, no había podido leer el libro todavía, porque recién lo traía a la editorial, esto es el 4 de noviembre, pero fue un acto en donde faltaste. Porque estábamos rodeados de me hubiera encantado, te soy amigos sincero, fidelísimos como vos, y yo creo que también lo hubieras disfrutado. Fue compartir con la gente por primera vez juntos qué significó la escritura del libro y qué validez tiene este libro, sobre todo porque presentado en la Universidad de Belgrano, creo que le da la aureola que le corresponde. No es un libro para judíos, es una historia fascinante que puede despertar la identificación de mucha gente. Me llamó mucho la atención justamente porque no era un auditorio público judío, como decir, bueno, a lo mejor la AMIA o haberlo hecho en otro lugar donde, bueno, la comunidad va a verte. Y le dio a lo mejor esa categoría diferente al libro, es decir, es la Universidad de Belgrano donde se presenta. Ahora también... El 90% de los que estaban ahí no eran judíos y muchísimos estudiantes de la universidad y fuera de la universidad. Después hicimos un acto... En el auditorio Salguero Plaza. Correcto. Eso con los amigos de la Universidad de Tel Aviv. Correctísimo, estás muy informado. Ese sí fue un acto eminentemente para un público judío, no eran todos, pero era una buena parte. Y en ambos casos pusimos un énfasis en... debemos agradecerle a Editorial Sudamericana que haya tomado la iniciativa, alentada, estimulada por el éxito arrollador que tuvo en los primeros días el libro. Vos sabés que la primera edición fue de 10.000 ejemplares. Y te conté de un email muy alentador que recibí de Marcos donde decía novela. Pero el segundo email que nos descolocó a los dos fue el que me mandó. El libro fue lanzado en la Universidad de Belgrano el 4 de noviembre, creo que el 12 de noviembre, una semana después,
recibo la copia de un intercambio de Marcos con la editorial, en donde la editorial le dice: si ustedes quieren incorporar alguna corrección tipográfica, menores, al libro tienen que hacerlo ahora mismo porque mañana imprimimos de urgencia. Esas son las palabras. De urgencia. Y Marcos responde con 3 signos de interrogación: ¿ya? ¿Tan rápido? No puedo creerlo. Esto es lo que yo recibo. Imagínate, salté literalmente. En una semana se liquidó esa primera edición, así que ya estamos en la segunda. Qué hermoso, ¿no? Qué satisfacción personal, más allá de la venta del libro. Absolutamente. Por eso entonces te comentaba que, estimulada por esto, la editorial comenzó a producir algún material, creo que ya están haciendo más todavía. Bueno, eso te va a permitir volver a escribir para seguir en esta senda, ¿no? Espero que sí. Hay muchos temas que se ramifican de la historia de Absalom. Muchas personas nos hacían preguntas en las presentaciones acerca de episodios muy concretos que ocurrieron después. Ajá. Porque, de hecho, si bien la historia central transcurre en la Primera Guerra Mundial, transcurre vista desde la Guerra de los 6 días. Quien la narra, son todos personajes históricos, todos, pero quien la narra, Shlomo Ben Elkanah, es el que investiga la vida de Absalom Feinberg en 1967, 50 años después. 50 años. Entonces aquí está el cruce. Y muchos nos hacían preguntas acerca de la historia de Israel posterior a la Primera Guerra Mundial. Y la respuesta era siempre: bueno, eso es para el próximo libro, porque no podemos abarcarlo todo en el primero. En la segunda presentación que tuviste en el salón del Salguero Plaza, digamos, la conversación giró un poco más hacia Israel, hacia otros temas. Primero, una pequeñísima corrección para que no se me ofenda la Escuela Técnica Ort de Argentina. Okay. Porque hubo en el medio varias presentaciones en Ort, en las 2 sedes, que se abrieron con muy buena disposición para lanzar el libro allí dentro, también con mucho... Lo tenía anotado genio. Justamente. Lo que pasa y además hubo varias presentaciones en ciudades del interior, en Rosario, en Tucumán, en Córdoba, en el medio. El broche de oro, llamarlo broche de oro también es demasiado, porque después siguió habiendo presentaciones, yo ya en Israel, pero Marcos participó en otras instituciones. Y tenés razón, las preguntas y el interés de la gente, ahí ya estaba más enfatizado el tema judío. Así como te decía que los valores que intentamos poner de relieve en la presentación en la Universidad de Belgrano son los valores universales que surgen de la novela. Una exaltación de la juventud, del idealismo puro y noble, del romanticismo de la época, de la poesía romántica, del amor por las letras, de lo que representó la Primera Guerra Mundial en la historia de la humanidad, que se cumplen 100 años, y muy pocos dieron la atención debida a que esta guerra es la que marcó el comienzo del siglo XX. El siglo XX empezó 14 años tarde, porque fue ese joven que mata al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo el que pone en movimiento al siglo XX terrífico y violento que conocimos y del cual somos todos hijos. Todo esto, más junto a algunos dilemas políticos y similares, es lo que compartimos con el público en la primera presentación a la Universidad de Belgrano. En la del Salguero Plaza ya era más el tema del renacer del pueblo judío, y en ese sentido el título es bastante elocuente, porque definimos qué es un sabra. Hoy en día el término está un poco en desuso, porque decir que hoy los judíos que nacen en Israel son sabras es cierto, pero no apunta a lo que quería decir el término en sus orígenes, cuando hablaba del Israel de la época mandataria, que nacía un nuevo judío, un judío que no quería pedir perdón por existir, que se las sabía todas, que él iba a redimir la tierra y a convertir esto en un vergel, que tenía un horizonte muy lejano, muy exultante, muy ambicioso. No siempre lo explicitaba. La creación nada menos que de su propio Estado. Y estamos hablando de 1890. Vos imaginate lo que eran las colonias que nosotros mencionamos. Creo que tus actividades en Ranara todavía no existían. No, todavía no. Todavía no. Pero hoy ya las estás iluminando en retrospectiva. Pero cuando uno piensa en lo que era Zihoniaco, Rishon LeZion, Hadera y Getera, en esa época, 1890, 1892, eran caseríos a los que los volaba el viento. Es decir, el hecho de que esta gente pudiera tener ambiciones históricas tan grandes, habla a las claras de individuos que estaban un poquito locos, pero una locura que nos ha permitido gozar del renacimiento del pueblo judío en su conjunto.
Y eso es lo que tratamos de destacar en el libro. Sabra habla de ese nuevo judío y Absalom se lo conoce como el primer Sabra, que es, como sabes, un cactus espinoso por fuera, pero con savia dulce por dentro, que los caracterizaba a Absalom sin duda. Sin duda. Bueno, yo creo que es un símbolo de lo que para nosotros es el sionismo, esa palabra Sabra, y lo que es tal vez la propia historia del pueblo judío o del Israel moderno desde el 48 para acá, ¿no? Gustavo, el broche de oro, me quisiste decir por ahí, pero el broche de oro va a estar en Renana. Va a ser cuando pueda venir Marco, cuando podamos estar todos juntos y juntar esas 1000 personas que yo quiero que los escuchen y que ustedes cuenten lo mismo que has conversado hoy, pero se lo cuentes a toda la gente. Y que lo podamos pasar también, filmarlo allí para pasarlo a todo el mundo, que lo podamos transmitir. Nos quedan pocos minutos. Decime, de toda la obra, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Esto es lo que más te ha emocionado o cada libro en particular es un hijo diferente? Las dos respuestas son válidas. Diría que el que más me gusta todavía no está escrito. Okay. Y no lo es digo muy formal esa respuesta. Sí, pero no lo digo por falsa modestia, lo digo porque ideas tengo y todavía no he plasmado lo que podría llamar una justificación general de mi obra. Con todo, es muy distinta la parte de ensayos y la parte de novelística. Te diría que me siento avanzando y en el tema de Absalom cumpliendo un viejo sueño. Ajá. Y que para colmo tuve la suerte de hacerlo con Marcos Aguinis, maestro y amigo. Es doble entonces el motivo de satisfacción, pero seguimos escribiendo. Sí, él me ha mandado el último email muy lindo. Vos sabés que al principio yo pensé que era algún secretario o alguien el que me escribía. Después dije, no, es él el que me está escribiendo. Es demasiado sincero y demasiados datos me mandaba. Ojalá que él pueda venir, ojalá que los podamos juntar, que podamos disfrutar todos lo que es Sabra. Una pregunta que siempre me quedó en el tintero. ¿Hay algún hilo conductor en toda tu obra? ¿O no? ¿O la genialidad sale...? Yo diría que el hilo conductor, salvo quizás en Autopsia del Socialismo, que es detenerme en algo que no es tan necesariamente relacionado con los judíos, aunque para mí todo está relacionado con los judíos, pero el hilo conductor es el vínculo entre lo judío y lo universal. Eso es lo que me atrae, este vínculo tan misterioso que ha tenido el pueblo judío con sus medios, una creación tan vasta y tan activa que no siempre ha sido respondida con amor y afecto y valoración, por ponerlo en términos muy suaves. Este vínculo siempre me motivó y yo creo que está presente en todos los libros, desde ya en las partes más negativas, en la judeofobia que pasó por muchas ediciones en distintos países, pero en las partes más positivas probablemente en la trilogía de grandes pensadores que forjaron la civilización occidental. Porque creo que en realidad comenzamos a conocerte con judeofobia y creo que ese tema abarcaba mucho el pensamiento de Gustavo Perening, pero después empezamos a ver que exactamente hechos más positivos, ¿no es cierto? Y llegar a una autopsia al socialismo de un tema tan particular que no muchos se animan a escribir, a lo mejor por no salir con ese tema, por no salir con lo políticamente incorrecto, alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decirlo. Y llegamos a algo tan dulce como es Sabra, ¿no es cierto? Un poco la frutilla del pastel hasta hoy. Bueno, gracias por plantearlo en esos términos. Diría que este vínculo de lo judío con lo universal se da en Sabra de la manera, vos lo definís bien, más tierna, más dulce, más humana, más profunda, porque ahí están los frutos reales de lo que el pueblo judío pudo hacer, encarnado en este joven que debería ser ejemplo para muchas generaciones. Ojalá sea material interesante para la educación judía. Sin duda. Decime, ¿cómo se consigue el libro en Israel? En Israel por ahora no hay muchas maneras, supongo que a partir de distintas sedes de la OLE, y la de Renana está muy invitada, voy a poder dejar algunos. Nosotros con todo gusto porque la gente lo está pidiendo, así que ocupate de ese tema. Sí, cómo no, entonces en principio hagamos que en la OLE de Renana haya algunos, pero la editorial va a tener que tomar una iniciativa para comercializarlo, haga como se debe y espero que lo haga a la brevedad. Esperemos que sea así. Nos vamos despidiendo porque ya llegamos al final, nos quedan dos cosas que tienen que ver con la OLE. Quiero contarles que tenemos un Tiul al Yamamelach a partir del día 2 de enero. Vamos a estar 3 o 4 días allá para descansar, para pasarlo bien.
Y tenemos un concierto internacional de guitarra que se da una vez por año en Israel, y esta vez por primera vez vamos a tener sede en Ranana. Viene un maestro internacional que creo que está considerado uno de los más importantes, si no el más importante en este momento en el mundo. Va a estar con nosotros, es un brasilero, así que esperamos mucha gente y disfrutar siempre los conciertos. Vos estuviste en el último. ¿Pienso venir a este también? ¿Cuándo es? Vas a venir, esto va a ser el 19 de febrero. Muy bien. Y es un orgullo para nosotros porque es un festival internacional. ¿Qué tipo de música es? Música clásica, música judía, de todo. Realmente lo vamos a disfrutar, música latinoamericana también. Bueno, nos despedimos, hasta el próximo programa. Gracias, Gustavo, ha sido un placer de todo corazón. Para mí. A todos ustedes, hasta pronto, hasta la próxima ocasión. Chao.